Empezaré con una pequeña introducción de los temas que trataremos. El sistema nervioso es uno de los más complejos que están formados por billones de unidades que interactúan entre sí para definir una conducta en el ser humano, que se encuentra dividido en dos componentes principales que son el sistema nervioso central, formado por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que está compuesto por células nerviosas llamadas neuronas, y estas a su vez se encargan de transmitir los impulsos hasta el sistema nervioso central. La unidad básica en el sistema nervioso son las neuronas, células que se encargan de transportar la información por medio de impulsos nerviosos e impulsos químicos. Durante el desarrollo embrionario es muy importante la formación del sistema nervioso central, donde una vez diferenciadas las capas de la piel, se irá formando el surco neural, posteriormente el tubo neural, en donde surgirán los ventrículos cerebrales y el canal medular. Los pares craneales son un conjunto de 12 pares de nervios que nacen directamente del encéfalo, que nace de una zona determinada y se comunica con una región distinta para así dar una información correcta. Son de gran importancia, pues un trastorno en ellos puede causar deficiencias en el organismo. Estos pares craneales son el nervio olfatorio, nervio óptico, nervio oculomotor, nervio coclear, etc. Sistema nervioso. El sistema nervioso se encarga de toda actividad en nuestro cuerpo, desde levantarnos en las mañanas, preparar el desayuno, hacer deporte, hacer los deberes, hasta dormirnos por la noche. Todas las acciones que se realizan en todo el día están controladas por el sistema nervioso. De ahí radica su gran importancia, ya que si se llegara a dañar alguna de las partes más importantes del sistema nervioso, quedaríamos imposibilitados de realizar muchas o varias de las acciones que se mencionaron anteriormente. El sistema nervioso es muy complejo y por eso está dividido en dos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Pero antes de profundizar en las divisiones del sistema nervioso, es necesario hablar sobre la base celular del cerebro y que también forma parte del sistema nervioso central, las neuronas. La neurona. Las neuronas, como ya se mencionó antes, son las unidades básicas del cerebro y el sistema nervioso central y se encargan de transportar y recibir información del exterior, enviar comandos motores y transportar y transmitir señales eléctricas por medio de la sinapsis. Están compuestas por tres partes. Soma. Es el cuerpo de la neurona que se encarga de recibir la información y de almacenar el ADN de la célula, así como mitocondria, ribosomas, citoplasma, etc. Dendritas. Son formas alargadas alrededor de la célula que llevan la información recibida de otras neuronas hacia el soma. Tienen una entrada, hacia adentro de la neurona. Axón. Se encarga de llevar la información que se aloja en el soma hacia otras neuronas por medio de impulsos nerviosos. Esto se conoce como sinapsis, salida, hacia afuera de la célula. Las neuronas cuentan con varias clasificaciones dependiendo de la función que realizan, entre las cuales podemos encontrar según su forma. Son clasificadas según como axones y dendritas. Parten del soma, por ejemplo, unipolares, multipolares y bipolares. Según su función, en esta clasificación podemos encontrar a las sensoriales, aferentes, que recogen información de los órganos sensoriales, las motoras deferentes, y que llevan las señales del cerebro y espina dorsal hacia los músculos y glándulas. Y por último, las interneuronas que conectan una neurona con otra, según la dirección del impulso. Se pueden encontrar a la vez ya antes mencionadas neuronas aferentes y eferentes. Las primeras dirigen su impulso del sistema nervioso periférico hacia el sistema nervioso central y las otras al revés del sistema nervioso central al sistema nervioso periférico. Según la transmisión del impulso nervioso, se dividen en dos: las presinápticas, las cuales contienen el neurotransmisor y lo liberan en el espacio sináptico para comunicarse con otras neuronas, y las postsinápticas, que reciben a los neurotransmisores liberando por los presinápticos. Según su acción sobre otras neuronas, encontramos a las inhibitorias, que no generan un potencial de acción en la neurona postsináptica, y a excitarlas. Estos generan un potencial de acción con la que se puede transmitir el mensaje hacia la neurona postsináptica. Según la producción de neurotransmisores, se clasifican en colinérgicas, que liberan acetilacolina, GABAnérgicas, que liberan GABA, glutaminérgicas, que liberan glutamato, neurona excitatoria.
dopaminérgicas que liberan dopamina y serotoninérgicas que liberan serotonina. Potencial de acción y sinapsis. Es necesario saber cómo las neuronas se comunican y transmiten información de una hacia otra. El potencial de acción es la onda o descarga eléctrica que surge del conjunto al conjunto de cambios que sufre la membrana neuronal debido a las variaciones eléctricas y a la relación entre el medio externo e interno de la neurona. En otras palabras, es una señal eléctrica provocada por una alteración en la membrana del axón que permite que las sustancias químicas se desplacen entre el interior y exterior del axón. La carga dentro del axón es negativa, pero a su vez también se encuentran iones de potasio con carga positiva en una cantidad mucho menor, donde el voltaje se encuentra en menos 70 voltios. Fuera de la neurona se encuentran flotando iones de sodio con carga positiva, que por ende el exterior de la membrana tiene carga positiva, regulando las cargas entre el interior y exterior, por lo que la neurona se encuentra polarizada. Para que se produzca un umbral de excitación, la neurona debe de estar despolarizada, es decir, debe subir la concentración de cargas positivas dentro del axón. Los canales de iones permiten la entrada masiva de sodio, lo que hace que la neurona se despolarice y llegue al potencial de acción que se produce a menos 40. voltios. Como podemos ver a continuación, el sodio se encuentra fuera de la membrana, mientras que el potasio se encuentra en el citoplasma. La bomba de sodio y potasio gasta ATP, expulsa 3 iones de sodio que se encuentran en el interior de la neurona e introducen 2 iones de potasio que se encontraban en el exterior. De esta manera, la membrana se despolariza, alcanzando el potencial de acción que produce la transmisión del impulso nervioso a la siguiente neurona. No se pueden ocurrir potencial de acción a medias. O se da el potencial de acción o no se da nada. A esta regla se la conoce como principio de todo o nada. Existen diferentes tipos de canales de iones, como por ejemplo los canales de voltaje, que se abren dependiendo del potencial de la membrana. Canales ligando, que se abren solo cuando se liga con un neurotransmisor en específico. Los canales mecanosensibles, que se abren cuando se estira la neurona. A continuación, vamos a hablar sobre otros factores que intervienen en la transmisión de los impulsos de neurona a neurona. Como primer punto tenemos a la mielina. Es una capa que recubre a la neurona, exactamente al axón. Permite que la corriente producida por el potencial de acción no se disperse, aislándola y haciéndola que vaya más rápido. Sin la mielina, la corriente perdería potencia, haciendo que la transmisión de la información sea más lenta. Como segundo tenemos a los nódulos de Rampier. Estos son pequeños espacios en la membrana que no están recubiertos por mielina. En estos se encuentran las bombas de sodio y potasio y permiten la regeneración del potencial de acción, impidiendo que se pierda la potencia a lo largo del viaje entre una neurona y otra. La bomba de sodio y potasio se mantiene gracias a la energía formada de ATP producida por las mitocondrias. Para que el canal se abra, una molécula de ATP se pega en el canal
dando la energía suficiente para que se produzca el intercambio de iones. Como vimos anteriormente, la neurona puede despolarizarse, pero si la neurona se hiperpolariza, es decir, la neurona se encuentra con una carga negativa muy alta, se produce un potencial de acción inhibidor. La sinapsis es el paso de neurotransmisores de una neurona a otra. La señal eléctrica enviada a lo largo del axón llega hacia el botón terminal, donde se alojan diferentes tipos de neurotransmisores, que serán liberados dependiendo de la función para las que sean requeridas. La sinapsis se produce entre un terminal del axón y una dendrita de otra neurona. La comunicación entre dos neuronas se realiza mediante señales químicas y eléctricas que se llevan a cabo en los botones sinápticos situados en cada extremo de las ramificaciones del axón, que conectan con otras neuronas en la sinapsis. Los neurotransmisores. Tenemos como neurotransmisores que pueden ser liberados dependiendo de la situación. Podemos hablar de algunos como la acetilcolina, que es necesaria para que pueda transmitirse el impulso nervioso, tanto a nivel del sistema nervioso central como periférico. Contribuye uno de los neurotransmisores más importantes. Transmite las señales entre los nervios motores y los músculos. Contribuye a la contracción de músculos cardíacos, esqueléticos y lisos. La dopamina se localiza en el sistema nervioso autónomo. Participa en múltiples funciones cerebrales en las que mencionaremos el aprendizaje, la memoria, la motivación, la recompensa ante estímulos placenteros, el sueño, el humor, la atención, etc. La dopamina tiene un efecto inhibitorio en algunas neuronas y un efecto excitatorio en otras como las del corazón. El glutamato es el principal mediador de la información sensorial, motora, cognitiva, emocional e interviene en la formación de la memoria y en su recuperación, estando presente en el 80 a 90% de la sinapsis del cerebro. La noradrenalina puede actuar tanto como neurotransmisor y como hormona. Como neurotransmisor podemos decir que es un mensajero químico usado por las células nerviosas. Y como hormona es una sustancia química que recorre la sangre y controla la acción de otras células u organismos. Las glándulas suprarrenales liberan la noradrenalina en respuesta al estrés y a la presión arterial baja. El ácido butírico aminogama, también conocido como GABA, se localiza tanto en el cerebro como en la médula espinal. Parece ser el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso. Se encarga de moderar una gran variedad de comportamientos que van desde comer hasta la agresividad. La serotonina. Relacionado con el control de las emociones y estados de ánimo, el comportamiento social, el apetito, la digestión, el sueño, la memoria, el deseo y la función sexual. Después y gracias al potencial de acción se abren los canales de calcio, donde el calcio que entra en el botón terminal se une a las vesículas sinápticas, provocando que éstas lleguen a la membrana presináptica. Salen y se liberan en el espacio sináptico, donde posteriormente van a ser receptadas por las dendritas o soma de la neurona postsináptica, completando así la sinapsis. Esta transmisión de impulsos se da en milisegundos, en los cuales se liberan miles de moléculas capaces de producir varias reacciones en nuestro organismo. Los neurotransmisores que se unen a las neuronas postsinápticas son los encargados de las siguientes acciones a realizar, enviando una señal a la neurona para que produzca excitación o inhibición, dependiendo para qué sea necesario.
Origen embrionario del sistema nervioso y maduración del sistema nervioso central. El proceso de origen embrionario del sistema nervioso sigue un orden desde el momento en el que ocurre la fecundación, donde se une el óvulo y el espermatozoide, y se puede dividir en un total de 4 semanas. Semana 1. Se produce la fecundación y las células se van multiplicando hasta formar la mórula. Luego forman 58 células también llamadas blastocitos y en el quinto día llegan a 107 células. En el día 6 se produce la implantación donde se desarrolla el trofoblasto, que después se divide en epiblasto, que forma la epidermis y el sistema nervioso, citotrofoblasto, que forma la placenta, hipoblasto, que forma la masa celular interna o embrioblasto. Semana 2. En esta semana se forma la blástula tardía entre los días 8 y 9 con dos partes principales, el citotrofoblasto, que es la parte más interna del trofoblasto, y el sintitiotrofoblasto, que es la capa más externa del trofoblasto. Semana 3. Entre los días 10 y 12 se forma el cordón umbilical que da paso a la existencia de la comunicación vascular. Además, la blástula pasa a ser llamada gástrula. En el día 20 se forma el desodermo, que da origen al sistema cardiovascular, la sangre, el sistema musculoesquelético, sistema urinario y reproductor, así como la dermis. Se empieza a formar también la placa neural. Semana 4. Se da la neurulación. Las células epiteliales cubren a las nerviosas. Todavía el sistema nervioso no controla el corazón y el embrionario es llamado neurula. Entre los días 24 a 27, la cresta neural da origen a las células nerviosas sensitivas del sistema nervioso periférico, posteriormente al tubo neural, provocando el cierre del centro del surco, mientras que los extremos quedan abiertos. El tubo neural pasará a ser el encéfalo y la médula espinal. Por último, se desarrollan las vesículas neurales que derivan de la dilatación del extremo cefálico del tubo neural, originando 3 vesículas: prosencéfalo, cerebro anterior, mesencéfalo, cerebro medio y romboencéfalo, cerebro posterior. Después de estas 3 vesículas van a derivar varias partes. Al igual que con el proceso anterior de origen del sistema nervioso, la maduración del sistema nervioso central también sigue un proceso que se divide en 6 etapas con una fecha no definida y que puede superponer cuáles son. Inducción dorsal. Se puede dar entre los días 18 a 26 de gestación, aunque no es un tiempo exacto. En el día 18, el embrión se pliega sobre sí mismo para formar el tubo neural, que se convertirá en el cerebro y médula espinal, mientras que en el día 26, el tubo neural se cierra por completo, provocando el fin de la inducción dorsal. Introducción ventral. Se da entre la cuarta y 10ª semana de gestación, a partir del extremo de la cabeza del embrión y el tubo neural ya desarrollado se forma la mayor parte del cerebro y varios rasgos de la cara. Entre las partes del cerebro que se van a desarrollar en esta etapa podemos encontrar a la corteza cerebral, siendo esta la parte externa y la médula cerebral, estando la parte interna formada por materia blanca. Proliferación. Esta etapa se divide en 2 fases. En la primera, los neuroblastos, los cuales van a desarrollar las neuronas, pasan por una proliferación acelerada entre los 2 y 4 meses de gestación. En la segunda fase, los glioblastos, ellos desarrollan las células gliales, también pasan por una proliferación entre los 2 y 4 meses de gestación, pero no será hasta más después que se multiplique su velocidad de proliferación. Esto ocurre entre los 5 al los 12 meses postnatal. Migración. Se entra a la 6ª u 8ª semana hasta el 8º mes de gestación y consiste en el movimiento de las células nerviosas creadas en el proceso de proliferación hasta su propósito final en algún lugar del sistema nervioso central. Organización. Esto se da entre los 6 meses de gestación hasta después del nacimiento. Cuando llegan a su lugar, las neuronas comienzan a formar axones y dendritas para después comunicarse entre ellas. Mielinización.
Esta etapa ocurre desde los 6 meses de gestación hasta la edad adulta. Las células gliales producen mielina que después van a recubrir y aislar los axones para proporcionar una transmisión de impulsos eficientes. Cuando la mielinización finalice el proceso de maduración del sistema nervioso central, este ya estará completo. Sistema nervioso central. Definición. El sistema nervioso central es una estructura bastante compleja que recibe, procesa y memoriza millones de estímulos por segundo. Coordina las diferentes respuestas del organismo ante los estímulos externos. El sistema nervioso central se compone de encéfalo y la médula espinal. El encéfalo se subdivide en cerebro, cerebelo y tallo cerebral. El encéfalo y la médula espinal están envueltos por 3 capas, llamadas meninges. Entre estas y el sistema nervioso central se encuentra el líquido cefalorraquídeo, que amortigua los golpes y protege todo el sistema nervioso central. También intercambian nutrientes y desechos a la sangre. Encéfalo. El encéfalo es una masa nerviosa que se encuentra protegido por los huesos del cráneo. El encéfalo se caracteriza por ser el centro de control del cuerpo, por lo que regula nuestra hambre, sueño, movimientos, incluso las emociones, como el amor, el odio, la tristeza, alegría, entre otros. Cerebro. El cerebro se puede definir como un órgano complejo, ubicado dentro del cráneo, que gestiona la actividad del sistema nervioso. Forma parte del sistema nervioso central y constituye la parte más voluminosa y conocida del encéfalo. El cerebro consiste en 4 porciones principales: el tronco del encéfalo, el cerebelo, el cerebro y el diencéfalo. El cerebro consta de 2 hemisferios, izquierdo y el derecho, conectados por el cuerpo calloso. Cada hemisferio recibe sensaciones y controla movimientos del lado opuesto del cuerpo. En el hemisferio derecho se encuentra la orientación, los recuerdos de cara, voces, melodías, así como la conducta emocional. En el hemisferio izquierdo está relacionada con las funciones verbales. Cada hemisferio está dividido en 4 partes, y estas subdivisiones son llamadas lóbulos cerebrales. Entre ellas se encuentran lóbulo frontal, lóbulo occipital, lóbulo temporal y el lóbulo parietal. Cerebelo. El cerebelo se ubica en la parte posterior del encéfalo, detrás del cerebro, y se conecta con la médula espinal. Es el encargado de relacionar las vías sensitivas y las vías motoras. Por ello, es posible mantener la postura y el equilibrio corporal, coordinar diversos movimientos motores como caminar, escribir, correr, hablar, entre otros, así como la tensión muscular. Tallo cerebral. El tallo cerebral o tronco cerebral es el que une el cerebro con la médula espinal, por lo que se encarga de controlar diversas funciones como respiración o el ritmo cardíaco. El tallo cerebral está compuesto por el mesencéfalo. Controla los movimientos oculares y regula los reflejos de los ojos, la cabeza y el cuello. La protuberancia anular. Funciona como una vía sensitiva que conduce las sensaciones desde la médula hasta el cerebro y viceversa. Asimismo, es una estructura que nos permite mantener el equilibrio corporal. Y el lóbulo raquídeo. Controla el ritmo cardíaco, la presión sanguínea e interviene en el ritmo respiratorio. También controla la deglución, el vómito, el estornudo y la tos.
Médula espinal. La médula espinal es la parte del sistema nervioso central situado en el interior de la columna vertebral. Contiene 31 segmentos espinales y cada segmento nace un par de nervios espinales. Los nervios espinales o raquídeos mantienen la comunicación entre la médula espinal y las diferentes partes del organismo. Funciones de la médula espinal. Tiene dos funciones fundamentales. Es el centro de muchos actos reflejos y también es la vía de comunicación entre el cuerpo y el encéfalo, a través de vías ascendentes sensitivas y vías descendentes motoras, como el resto del sistema nervioso central. La médula espinal está constituida por sustancia gris, situada en la parte central, y sustancia blanca, situada en la parte más externa. El sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico comprende todos los nervios que se ramifican desde el cerebro y la médula espinal hacia otras partes del cuerpo. Incluye los nervios craneales, los nervios espinales, los nervios periféricos y las uniones neuromusculares. Los nervios son cordones de sustancia blanca que se ramifican en axones o dendritas. Estas transmiten información sensorial y motora desde el cerebro hacia la periferia. La función principal del sistema nervioso periférico es conectar el sistema nervioso central con los órganos de extremidades de la piel. Esto permite que el cerebro y la médula espinal puedan tanto recibir como enviar información a otras áreas del cuerpo. De esta forma permite que podamos reaccionar a estímulos del ambiente y se transmite por medio de haces de fibras nerviosas o axones. El sistema nervioso periférico está dividido en dos componentes: el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Cada uno posee funciones muy importantes. El sistema nervioso somático se encarga tanto de enviar como de recibir información sensorial y motora al sistema nervioso central. Contiene dos tipos de neuronas: las neuronas sensoriales y las neuronas motoras. Las neuronas sensoriales o aferentes son las que transmiten la información de los nervios en el sistema nervioso central, mientras que las neuronas motoras o eferentes llevan la información desde el cerebro y la médula espinal hacia los órganos. El sistema nervioso autónomo es el responsable de regular las funciones involuntarias del cuerpo, por ejemplo, el ritmo cardíaco, la respiración y la digestión. Podemos realizar estas funciones sin pensar conscientemente en su ejecución. Este sistema se divide en sistema simpático y sistema parasimpático. El sistema simpático regula la respuesta producida por hormonas. Estas son las reacciones típicas de lucha o huida, es decir, que nos prepara para enfrentar amenazas potenciales en nuestro entorno. El sistema parasimpático se encarga de mantener las funciones del cuerpo y de conservar los recursos físicos. Se inicia en el tronco encefálico y regula los órganos internos. Básicamente, este sistema permite que volvamos a un estado normal o de reposo. Existen en total 31 pares de nervios espinales, divididos de la siguiente manera: 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios torácicos, 5 pares de nervios lumbares, 5 pares de nervios sacros y un par de nervios coxígeos. Además de los nervios espinales, también podemos encontrar a los nervios craneales. Están constituidos por 12 pares y cumplen la función de enviar información hacia el sistema nervioso central. Su clasificación es la siguiente. El primero, el olfatorio, es sensorial, transmite estímulos olfativos desde la nariz hasta el cerebro. El segundo, el óptico, es el responsable de llevar estímulos visuales desde el ojo hasta el cerebro. El tercero, el oculomotor, también se lo conoce como el nervio motor ocular, controla los movimientos oculares y también es responsable del tamaño de la pupila. El cuarto, el troclear, controla funciones motoras y somáticas que están conectadas con el músculo oblicuo superior del ojo. Además, hace que los globos oculares se muevan y giren. El quinto, el trigémino, es un nervio mixto.
Es el nervio craneal más grande de todos y se encarga de llevar información a la cara para transmitir información relacionada al proceso de masticación. Además, también transmite sensaciones de tacto, dolor y temperatura desde la parte frontal de la cabeza, incluida la boca. El sexto, el abducens, también conocido como nervio craneal del motor ocular, es responsable de transmitir estímulos motores al músculo recto externo del ojo y permite que éste se mueva hacia el lado opuesto al de la nariz. El séptimo, el facial, posee diferentes funciones como por ejemplo ordenar los músculos de la cara para crear expresiones faciales y también enviar señales a las glándulas salivales y lagrimales. Además recolecta información de los diferentes sabores a través de la lengua. El octavo, el vestíbulo coclear o auditivo, es un nervio craneal sensorial, también se lo conoce como nervio auditivo y vestibular. Es responsable del equilibrio y la orientación en el espacio y la función auditiva. El noveno, el glosofaringeo, actúa en la lengua y en la faringe recogiendo información de las papilas gustativas e información sensorial de la faringe. Lleva las órdenes a la glándula salival y varios músculos del cuello que ayudan a tragar. Monitorea la presión sanguínea. El décimo, el vago, suministra nervios a la faringe, el esófago, la laringe, la tráquea, los bronquios, el corazón. Toma parte a la acción de tragar, además de que el envío y transmisión de señales hacia el sistema autónomo para regular la activación y control de los niveles de estrés. El onceavo, el accesorio, controla los movimientos de la cabeza y los hombros. Y el doceavo, el hipogloso, es un nervio craneal y motor y está involucrado en el movimiento de los músculos de la lengua, la deglución y el habla. Los receptores sensoriales. La forma en la que podemos relacionarnos con el medio ambiente, recibir estímulos procedentes del exterior del cuerpo o captar información se da mediante los receptores sensoriales como los ojos, oídos, piel, lengua y nariz. La visión. Los ojos son uno de los órganos sensoriales más importantes del ser humano. Nos otorgan visión. La estructura de la que constan los ojos es la siguiente. Humor vítreo. Estructura gelatinosa y transparente que mantiene la forma del ojo. Empuja la retina hacia su lugar y da elasticidad al mismo. Retina. Está compuesta por receptores llamados bastones o conos. Coroides. Capa que cubre la retina. Córnea. Lente que atrapa la luz para que pase la información visual. Iris. Es un músculo liso, se abre o se cierra de acuerdo a la luz. Cristalino. Lente de filamentos elásticos que si se dilatan permite ver de lejos y si se contraen permite ver de cerca. Converge toda la imagen y la invierte. El procesamiento visual no es estático, ocurre a lo largo de diferentes vías visuales del encéfalo, en las cuales se va transmitiendo la información, entre las cuales tenemos la vía ventral. Va desde V1 en dirección hacia el lóbulo temporal, forman parte V2 y la V4. Se encargan principalmente de observar la forma y color de los objetos, tanto como la profundidad. Nos permite observar qué estamos observando. Aquí los estímulos se comparan con los recuerdos al pasar por el lóbulo temporal. Vía dorsal. Transcurre por la parte superior del cráneo hacia el parietal. Percibe movimiento y la localización espacial. Destaca la corteza visual V5. Permite visualizar dónde y a qué distancia se halla el estímulo, si se mueve o no y a qué velocidad. Audición. La audición se da por medio de los oídos, órganos que permiten captar la información sonora proveniente del exterior y transmitirlo al cerebro. Se crea a partir del sistema del equilibrio. El sonido proveniente del exterior pasa a través del canal timpánico a los huesos del oído medio. Después, llega al oído interno y pasa a la cóclea, caracol, que está llena de líquido. Esta contiene receptores llamados ciliares. Contienen cilios y pelos, que se doblan y generan señales eléctricas que se envían al cerebro. El tacto. El tacto es el sentido por el que percibimos todo lo que entra en contacto con la piel, ya sea presión, calor, dolor o texturas. Está compuesto por unos receptores de los estímulos que pasan la información del tacto al encéfalo, los mismos que detectan cambios en la piel. En ese momento se produce un cambio químico del que surge un potencial de acción. Existen varios receptores sensoriales en la piel dependiendo del estímulo que llegue. Presión y textura. Se produce una fuerza mecánica que activa los mecanorreceptores como los discos de Merkel, corpúsculo de Meissner y el corpúsculo de Pacini. Temperatura. Cuando el origen es térmico se activan los termorreceptores corpúsculo de Ruffini y corpúsculo de Krause.
picor, dolor. El origen de esta sensación es químico. Se activan los receptores quimio, los que abarcan a las terminales nerviosas libres. El gusto. El sentido del gusto está directamente relacionado con la ingesta de comida de todo tipo. Aquí interactúan los receptores químicos. En lo que comprende la lengua, su anatomía es la siguiente. Papilas. Pequeñas protuberancias de la lengua. Los botones se localizan alrededor de las papilas. Los botones gustativos. Son grupos de 20 a 50 neuronas receptoras especializadas. Estas neuronas forman sinapsis con dendritas de neuronas bipolares y sus axones envían la información al cerebro a través de los nervios craneales. 6, 9 y 10 para ser más específicos. Cilios. Ubicados en el extremo de cada célula. Se proyectan a través de un poro de la abertura del botón hacia la saliva. Olfato. Por último, en cuanto al sentido del olfato, este cuenta con varias funciones, tanto como identificar los alimentos, evitar comida estropeada, detectar depredadores o ser capaz de evocar recuerdos por su conexión con el hipocampo. A través de los nervios olfatorios se envía la información a la amígdala, al lóbulo temporal que contiene conexión directa con el hipocampo y otras zonas del sistema límbico.